Tal vez llevas años levantándote temprano, cumpliendo con tus responsabilidades, haciendo lo que se espera de ti, pero hay una pregunta que aparece cuando el ruido del día termina. ¿Para qué estoy viviendo realmente? Recuerdo cuando veía a muchas personas trabajar sin descanso, creyendo que el cansancio era señal de propósito. En Japón aprendí algo que me sacudió profundamente. La gente no trabaja solo por obligación, trabaja porque entiende para qué lo hace. El problema no es que estés cansado, el problema es estar cansado de una vida que no tiene dirección. Y hoy quiero que enfrentes esa pregunta que muchos evitan. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar el propósito como si fuera un tesoro escondido, como si un día despertáramos con una revelación clara que nos dijera exactamente qué hacer con nuestra vida. Y mientras esperamos ese momento perfecto, la vida avanza, los años pasan y las decisiones siguen tomándose pero sin dirección. El problema no es que las personas no quieran tener propósito, el problema es que lo están esperando en lugar de construirlo. El propósito no aparece como un descubrimiento repentino, se forma a través de las decisiones pequeñas, repetidas y sostenidas en el tiempo. Recuerdo haber crecido observando dos mentalidades muy distintas frente a la vida. En un lugar, muchas personas hablaban constantemente de encontrar su pasión antes de comprometerse con algo. Esperaban sentir motivación, inspiración o seguridad absoluta para comenzar. En el otro, veía personas que primero se comprometían, primero asumían una responsabilidad y luego, a través de la constancia, desarrollaban amor, respeto y sentido por lo que hacían. Esa diferencia me enseñó algo muy profundo. El propósito no nace del entusiasmo inicial, nace del compromiso diario. Piensa en alguien que decide aprender un oficio. El primer día no siente pasión, siente incomodidad. Se equivoca, se frustra, duda si realmente es lo suyo. Pero si esa persona permanece, si repite el proceso con disciplina, algo empieza a cambiar. Comienza a dominar habilidades, empieza a entender el valor de su trabajo, empieza a ver cómo su esfuerzo impacta a otros. Lo que comenzó como una simple decisión se convierte en orgullo, en identidad, en propósito. No porque lo encontró, sino porque lo construyó. Muchas personas abandonan demasiado rápido porque creen que si algo cuesta, significa que no es su camino. Pero la realidad es que el propósito se fortalece precisamente en la dificultad. Cuando alguien decide cuidar a su familia, al principio puede verlo solo como una obligación. Sin embargo, con el tiempo, cuando comprende que su esfuerzo sostiene a quienes ama, esa responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en un motor interno. El sentido aparece cuando entendemos el valor de lo que hacemos, no cuando todo se siente fácil. También lo vi en personas que empezaron ayudando a otros sin pensar que eso definiría su vida. Un maestro que comenzó enseñando solo para tener trabajo, pero al ver el impacto en sus estudiantes descubrió que estaba formando futuros, no solo dando clases. Un deportista que inició entrenando por disciplina y terminó encontrando en el deporte una forma de inspirar a otros. El propósito casi nunca comienza como algo grande, comienza como una decisión sencilla que se repite con integridad. Esperar tener claridad absoluta antes de actuar es una trampa peligrosa. La claridad no llega antes del movimiento, llega durante el movimiento. Cuando decides actuar con responsabilidad, cuando decides mejorar cada día, cuando decides aportar algo valioso donde estás, empiezas a construir un sentido que no depende de las circunstancias externas. Empiezas a darte cuenta de que el propósito no está en lo que haces únicamente, sino en la intención con la que lo haces. La vida no premia a quien espera sentirse listo, premia a quien decide construir significado con lo que tiene hoy, porque el propósito no se revela a los que esperan, se forma en los que avanzan. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la vida se trata de acumular logros. Nos enseñaron que si estudiamos más, si trabajamos más, si ganamos más dinero, si alcanzamos ciertas metas visibles, entonces nos sentiremos completos. Pero la experiencia demuestra algo muy distinto. El ser humano puede llenarse de reconocimientos y aún así sentirse vacío,
porque los logros satisfacen la mente por un momento, pero el significado alimenta el alma durante toda la vida. Recuerdo una etapa en la que observaba a muchas personas esforzarse al máximo por alcanzar éxito profesional. Algunos lograban posiciones importantes, estabilidad económica y reconocimiento social. Desde afuera parecían tenerlo todo, pero cuando hablaba con ellos en conversaciones más profundas, aparecía una realidad silenciosa. Muchos no sentían alegría real por lo que habían construido. Habían cumplido expectativas, pero no habían encontrado sentido. Eso me hizo entender que el problema no era la falta de logros, era la falta de conexión entre esos logros y el propósito personal. También viví momentos en los que creí que alcanzar ciertas metas resolvería todas mis dudas internas. Pensaba que cuando lograra estabilidad o reconocimiento, aparecería automáticamente la satisfacción. Pero cada vez que alcanzaba una meta, la emoción duraba poco y luego regresaba la misma pregunta interna. Fue ahí cuando comprendí que el logro es un destino temporal, mientras que el significado es un camino permanente. Cuando haces algo solo para alcanzar resultados, tu felicidad depende del resultado. Pero cuando haces algo con significado, encuentras valor incluso en el proceso. Piensa en alguien que trabaja únicamente por dinero. Puede ser muy eficiente, puede cumplir con sus tareas y puede progresar económicamente, pero si no entiende cómo su trabajo impacta en la vida de otros o cómo se conecta con sus valores personales, tarde o temprano aparecerá el desgaste emocional. En cambio, cuando una persona entiende que su esfuerzo ayuda a su familia, contribuye a su comunidad o permite que otros crezcan, su energía cambia. El trabajo deja de ser solo una obligación y se convierte en una expresión de identidad. He visto esto reflejado muchas veces en actividades simples. Una madre que cuida a sus hijos no recibe premios públicos ni reconocimientos constantes, pero encuentra una satisfacción profunda porque entiende el valor de su entrega. Un maestro que dedica tiempo extra a un estudiante que tiene dificultades, quizás no recibe un aumento de salario por eso, pero sabe que está transformando una vida. Ese tipo de acciones no siempre generan aplausos, pero generan plenitud. El ser humano necesita sentir que su existencia tiene impacto, que su esfuerzo tiene valor más allá del beneficio personal. Por eso hay personas que alcanzan grandes posiciones y aún así sienten un vacío difícil de explicar, mientras que otras llevan una vida sencilla pero experimentan una profunda paz interior. La diferencia no está en lo que poseen, está en lo que representa lo que hacen. Cuando comienzas a buscar significado en lo que haces, cambia tu forma de vivir. Ya no trabajas solo para obtener resultados, trabajas para construir algo que refleje tus valores. Ya no mides tu vida por la cantidad de metas cumplidas, sino por la calidad del impacto que generas. Y en ese momento descubres que el verdadero éxito no es acumular logros, es construir una vida que tenga sentido incluso cuando nadie la está observando, porque al final los logros impresionan al mundo, pero el significado sostiene el alma. Muchas personas hablan de sueños con una emoción inmensa. Hablan de lo que quieren lograr, de la vida que desean construir, del impacto que quieren dejar. Pero existe una distancia enorme entre soñar y vivir con propósito, y esa distancia tiene un nombre muy claro: disciplina. Porque los sueños nacen en la inspiración, pero el propósito solo se sostiene en la constancia. Sin disciplina, los sueños se convierten en deseos pasajeros que se disuelven con el tiempo. Durante mucho tiempo observé cómo en algunos lugares se romantiza la motivación. Se espera sentir ganas, inspiración o emoción para comenzar algo importante, pero la motivación es inestable. Aparece y desaparece según el ánimo, el clima o las circunstancias. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes, depende de la decisión que tomas. Y cuando entendí esa diferencia, mi forma de ver el crecimiento personal cambió completamente. Recuerdo observar cómo muchas personas admiraban el éxito de otros sin ver los procesos silenciosos que lo hicieron posible. Veían el resultado final, pero no las madrugadas, los sacrificios, las repeticiones constantes, ni los errores corregidos una y otra vez. La disciplina es invisible para quienes solo miran los resultados, pero es la base de toda vida con propósito.
Es lo que te permite avanzar cuando no hay aplausos, cuando nadie reconoce tu esfuerzo y cuando incluso tú mismo dudas de lo que estás construyendo. Lo vi reflejado claramente en algo muy cotidiano: el aprendizaje de una habilidad. Una persona que quiere dominar un idioma, por ejemplo, no lo logra por estudiar intensamente un solo día. Lo logra estudiando un poco todos los días, incluso cuando está cansado, incluso cuando siente que no progresa. Esa repetición constante crea dominio y ese dominio crea confianza. Con el tiempo, lo que comenzó como un esfuerzo se convierte en parte de su identidad. Lo mismo sucede con cualquier propósito en la vida. También aprendí que la disciplina no es castigo ni rigidez. Muchas personas la ven como una prisión que limita la libertad, pero en realidad es lo contrario. La disciplina organiza tu vida, elimina el caos y te permite enfocar tu energía en lo que realmente importa. Cuando una persona vive sin disciplina, su tiempo es controlado por distracciones, impulsos y excusas. Pero cuando desarrolla disciplina, empieza a controlar su tiempo, sus decisiones y su dirección. Recuerdo momentos en los que tuve que mantener compromisos incluso cuando no tenía ganas de continuar. Hubo días en los que el cansancio, la duda o la falta de resultados inmediatos me hacían cuestionar si valía la pena seguir. Pero comprendí algo fundamental: el propósito no se fortalece en los días fáciles, se fortalece en los días en que decides avanzar, aunque todo dentro de ti quiera detenerse. Cada vez que eliges cumplir con lo que dijiste que harías, estás construyendo confianza en ti mismo. Y esa confianza se convierte en una fuerza interna que sostiene tu propósito. La disciplina también enseña paciencia, nos entrena para entender que los resultados verdaderos toman tiempo. Vivimos en una cultura que busca gratificación inmediata, pero el propósito se construye con procesos largos, con avances pequeños que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo transforman completamente una vida. Cuando desarrollas disciplina, tus sueños dejan de ser ideas lejanas y comienzan a convertirse en acciones concretas. Empiezas a demostrarte que eres capaz de cumplir lo que decides, y en ese momento el propósito deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad que caminas todos los días. Porque los sueños muestran el destino, pero la disciplina es el puente que te permite llegar a él. Hay una idea que puede ser incómoda, pero es absolutamente liberadora cuando se comprende: nadie es responsable de darle sentido a tu vida, excepto tú. Durante mucho tiempo es fácil pensar que nuestras circunstancias, nuestra familia, la sociedad o incluso la suerte determinan hasta dónde podemos llegar. Es cómodo creer que si algo no funciona es porque el entorno no ayuda, porque faltaron oportunidades o porque alguien más tomó decisiones que nos afectaron. Pero vivir con propósito exige algo mucho más profundo que buscar culpables. Exige asumir responsabilidad personal. Recuerdo haber observado cómo muchas personas tenían talento, capacidad y sueños claros, pero permanecían detenidas esperando condiciones perfectas. Esperaban apoyo total, seguridad absoluta o el momento ideal para comenzar. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la frustración crecía. También conocí personas que no tenían todas las ventajas ni todas las respuestas, pero tomaban decisiones firmes con lo que tenían. No culpaban al pasado ni a las circunstancias, simplemente decidían avanzar. Esa diferencia marcaba destinos completamente distintos. En una etapa de mi vida, tuve que enfrentar la tentación de justificar mis límites. Era fácil pensar que ciertas metas no eran posibles por mi contexto o por los caminos que ya había recorrido. Pero comprendí algo que transformó mi mentalidad. Mientras más responsabilidad asumía por mis decisiones, más poder sentía que recuperaba. La responsabilidad no es una carga, es una herramienta que te devuelve el control de tu historia. Piensa en alguien que desea cambiar su realidad profesional. Puede pasar años quejándose del trabajo que tiene, de sus jefes o de la falta de oportunidades. Esa queja puede ser comprensible, pero no genera transformación. En cambio, cuando esa persona
decide aprender nuevas habilidades, mejorar su disciplina o buscar nuevas oportunidades, su vida empieza a moverse. No porque el entorno cambie inmediatamente, sino porque su actitud cambia primero. El propósito comienza cuando dejamos de reaccionar a la vida y empezamos a dirigirla. También he visto cómo la falta de responsabilidad personal puede mantener a alguien atrapado en relaciones, hábitos o decisiones que no le aportan crecimiento. Es más fácil culpar a los demás que reconocer que, en muchos casos, permanecemos en ciertos lugares por miedo al cambio. Pero cuando una persona decide asumir su responsabilidad emocional, empieza a establecer límites, a tomar decisiones coherentes y a construir relaciones más sanas. Esa transformación no ocurre porque el mundo cambie, ocurre porque la persona decide cambiar su forma de participar en él. Asumir responsabilidad también implica aceptar los errores sin convertirlos en excusas. Todos fallamos, todos tomamos decisiones equivocadas en algún momento. La diferencia está en cómo respondemos a esos errores. Hay quienes los usan como justificación para rendirse y hay quienes los utilizan como lecciones para crecer. El propósito se fortalece cuando aprendemos a mirar nuestras caídas con honestidad y convertirlas en dirección. Cuando asumes responsabilidad por tu vida, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de esperar rescates externos, dejas de depender de validación constante y comienzas a construir confianza en tus propias decisiones. Empiezas a entender que tu historia no está determinada por lo que te ocurrió, sino por cómo decides responder a lo que te ocurrió. Vivir con propósito exige valentía, porque significa mirarte sin excusas, reconocer tus decisiones y aceptar que el rumbo de tu vida depende de lo que haces a partir de hoy. Porque el propósito comienza el día en que dejas de buscar culpables y decides convertirte en el autor de tu propia historia. Una de las razones por las que muchas personas sienten un vacío difícil de explicar es porque viven fragmentadas por dentro. Piensan una cosa, sienten otra y terminan haciendo algo completamente distinto. Esa desconexión genera un cansancio emocional muy profundo, porque mantener una vida incoherente exige un esfuerzo constante. Puedes aparentar estabilidad, puedes cumplir con responsabilidades, incluso puedes alcanzar metas importantes, pero si lo que haces no está alineado con lo que crees y con lo que sientes, tarde o temprano aparece una sensación de desgaste interior. Hubo un momento en el que comencé a observar esta incoherencia en muchas áreas de la vida. Conocí personas que hablaban de la importancia de la familia, pero casi no pasaban tiempo con ella. Personas que decían valorar la honestidad, pero justificaban pequeñas mentiras para evitar conflictos. Personas que hablaban de crecimiento personal, pero evitaban cualquier situación que las sacara de su zona de confort. No lo hacían porque fueran malas personas, lo hacían porque no habían detenido su vida para preguntarse si sus acciones reflejaban realmente sus valores. También tuve que enfrentar mis propias contradicciones. Recuerdo etapas en las que decía querer impactar positivamente en otros, pero no siempre era disciplinado con mis propios hábitos. Decía valorar el crecimiento, pero a veces evitaba los procesos que exigían incomodidad. Esa desconexión generaba frustración porque sabía lo que quería representar, pero mis acciones no siempre estaban a la altura de esa visión. Fue ahí donde comprendí que el propósito no se trata solo de tener buenas intenciones, se trata de vivir de acuerdo con ellas. Cuando una persona alinea lo que piensa, siente y hace, ocurre algo muy poderoso. La mente deja de pelear consigo misma. Aparece una sensación de paz interna que no depende de las circunstancias externas. Ya no necesitas justificar tus decisiones constantemente ni convencerte de que estás en el camino correcto, porque tus acciones reflejan lo que realmente eres. Esa coherencia se convierte en una fuente de seguridad personal. Piensa en alguien que valora profundamente la salud, pero mantiene hábitos que dañan su cuerpo. Cada vez que esa persona ignora sus propios valores, experimenta una pequeña ruptura interna. Puede parecer algo insignificante, pero con el tiempo esa ruptura se acumula y genera insatisfacción. En cambio, cuando esa persona comienza a cuidar su cuerpo de forma consciente, no solo mejora físicamente, también fortalece su autoestima. Se demuestra a sí misma que puede confiar en sus decisiones. Lo mismo ocurre en las relaciones.
Cuando una persona dice valorar el respeto y la lealtad, pero tolera vínculos que contradicen esos principios, vive en conflicto interno. Pero cuando empieza a establecer límites claros y a rodearse de personas que reflejan sus valores, su vida emocional cambia, no porque el mundo sea perfecto, sino porque sus decisiones están alineadas con su identidad. La coherencia no significa perfección. Todos cometemos errores y todos enfrentamos momentos en los que nos desviamos de nuestros principios. La diferencia está en la capacidad de reconocerlo y regresar al camino. El propósito no exige que nunca falles, exige que tengas claridad sobre quién quieres ser y que estés dispuesto a corregir tu rumbo cada vez que sea necesario. Cuando logras vivir de acuerdo con lo que realmente valoras, tu vida deja de sentirse como una obligación y comienza a sentirse como una expresión auténtica de tu identidad, porque el propósito no aparece cuando descubres lo que quieres, aparece cuando decides vivir de acuerdo con lo que realmente eres. Muchas personas creen que vivir con propósito significa lograr algo extraordinario, ser reconocido, dejar una huella visible en el mundo. Se imaginan que deben fundar empresas gigantes, cambiar la vida de miles de personas o alcanzar un éxito que otros puedan admirar. Y aunque esas cosas pueden ser parte de un propósito, no son la esencia del mismo. La verdadera esencia del propósito no se mide por la grandeza externa, sino por la profundidad interna, por la resonancia que tiene con tu corazón y tu conciencia. Recuerdo un tiempo en el que me sentí atrapado por esa idea de grandeza. Pensaba que si mi vida no era impresionante a los ojos de los demás, entonces carecía de valor. Me comparaba con personas que parecían lograrlo todo y me frustraba porque no alcanzaba esas alturas. Pero con el tiempo comprendí que estaba mirando la vida desde la perspectiva equivocada. No es necesario impresionar al mundo para tener un propósito poderoso. Un ejemplo muy claro lo encontré en mi día a día, en pequeñas acciones que parecían insignificantes pero que tenían un impacto profundo. Había momentos en los que dedicaba tiempo a escuchar a alguien que estaba pasando por dificultades, sin recibir ningún reconocimiento. Esas conversaciones, aunque simples, podían transformar el ánimo y la perspectiva de esa persona. No había grandes anuncios ni aplausos, pero había significado. Ahí entendí que el propósito no siempre tiene que ser grandioso, pero sí tiene que ser significativo. También lo he visto en la vida de personas comunes que hacen cosas sencillas con una intención clara. Un maestro que pasa tiempo adicional explicando un concepto complicado a un estudiante, un padre que sacrifica horas de sueño para estar presente en la vida de sus hijos, una persona que cuida con dedicación a un ser querido enfermo. Ninguna de estas acciones puede aparecer en un titular, pero cada una tiene un valor incalculable para quienes la reciben y más aún para quienes la realizan. Esa es la grandeza del propósito. No se mide por el tamaño, se mide por la profundidad. Incluso en mi propia experiencia hubo momentos en que emprendí tareas que parecían pequeñas o rutinarias. Organizar un taller, escribir unas palabras de reflexión, ayudar a alguien a superar un miedo. Al principio dudaba de su relevancia, pero con el tiempo me di cuenta de que cada uno de esos actos era un ladrillo en la construcción de un propósito más sólido. La grandeza de la vida no siempre se ve desde afuera, muchas veces se siente desde adentro, en la satisfacción silenciosa de saber que tus acciones reflejan tus valores. Vivir con propósito significa reconocer que cada acción significativa, aunque parezca pequeña, contribuye a algo más grande que uno mismo. Significa que no necesitas que el mundo te admire para saber que estás en el camino correcto. Significa que lo que importa no es la espectacularidad de tus logros, sino la coherencia y el impacto que generan en tu vida y en la de los demás. El propósito verdadero no depende de premios ni de reconocimiento, depende de sentido. Y cuando aprendes a valorarlo así, incluso lo más sencillo se vuelve extraordinario, porque no siempre se trata de grandeza, pero siempre se trata de significado. Una de las lecciones más poderosas que aprendí en la vida es que el propósito no aparece de golpe, como si alguien lo dejara caer del cielo. No hay un momento exacto en que descubres tu misión y de repente todo tiene sentido. El propósito se revela mientras avanzas, paso a paso,
decisión tras decisión, acción tras acción. Durante mucho tiempo esperaba tener claridad absoluta antes de moverme, pensando que si no veía todo el camino, cualquier paso sería en vano. Pero esa expectativa solo me paralizaba. Recuerdo que en una etapa de mi vida dudaba constantemente de mis decisiones. Me preguntaba si lo que estaba haciendo tenía verdadero valor, si estaba eligiendo el camino correcto. Cada error, cada tropiezo me hacía sentir que estaba perdido. Sin embargo, con el tiempo comprendí que incluso esos momentos de duda eran parte de la construcción de mi propósito. Cada acción, aunque imperfecta, me enseñaba algo sobre lo que realmente valoraba, sobre lo que quería sostener y lo que necesitaba dejar atrás. Avanzar, incluso sin claridad total, era lo que permitía que mi propósito empezara a aparecer. Un ejemplo claro es cuando comencé a compartir mis pensamientos y reflexiones con otros. Al principio no sabía si estaba generando algún impacto, si alguien escucharía o si mis palabras tendrían valor. Pero cada vez que hablaba, escribía o enseñaba algo, comenzaba a recibir señales. Personas se acercaban con preguntas, compartían sus experiencias, me contaban cómo algo que dije los había movido. Cada interacción me mostraba una pieza más del propósito que estaba construyendo. No lo había planeado con exactitud, pero se revelaba en el movimiento, en la práctica, en la experiencia diaria. También he visto esto en personas que deciden emprender cambios pequeños en su vida. Alguien que comienza a dedicar 15 minutos al día a un hábito que mejora su bienestar puede no ver resultados inmediatos. Pero con el tiempo, esas pequeñas acciones le muestran cuál es su camino, qué es lo que realmente le da energía, qué le importa de verdad. El propósito no se manifiesta esperando el momento perfecto. Se descubre mientras se actúa, mientras se interactúa con la vida y se reflexiona sobre cada experiencia. Incluso los errores se vuelven parte del camino. Hay decisiones que parecen equivocadas, relaciones que terminan, oportunidades que se pierden. Pero al mirar atrás, uno se da cuenta de que cada experiencia enseñó algo esencial, señaló lo que no era y aclaró lo que sí importaba. El propósito no exige que todo sea perfecto desde el inicio. Exige que te mantengas en marcha, que aprendas mientras caminas. Por eso, si sientes que tu vida aún no tiene sentido completo o que no sabes exactamente cuál es tu misión, no esperes. Da un paso, aunque sea pequeño, y observa lo que surge. Cada acción consciente revela algo nuevo. Cada movimiento te acerca a la claridad. Cada experiencia te enseña sobre lo que realmente valoras. El propósito se aclara en el camino, no antes de comenzar. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida es que nunca podremos complacer a todos. Durante años intenté ajustar mis decisiones, mis palabras e incluso mis sueños para que otros me aprobaran, para que mi trabajo fuera admirado, para que mis elecciones fueran aceptadas. Al principio parecía una estrategia inteligente. Si todos estaban contentos conmigo, todo iría bien. Pero pronto descubrí que esa búsqueda de aprobación era un ladrón silencioso de propósito. Me consumía energía, me desviaba de mis valores y me mantenía en un estado constante de insatisfacción. Recuerdo una época en la que intentaba equilibrar demasiadas expectativas. La familia quería algo diferente de mi vida, los colegas tenían su visión de lo que debía ser mi carrera, los amigos opinaban sobre cada decisión. Pasaba más tiempo preocupándome por cómo me veían que por lo que realmente quería hacer. La frustración crecía y, aunque parecía estar cumpliendo con todo, sentía un vacío profundo. Fue un momento revelador. Entendí que mientras buscara aprobación externa, nunca viviría mi propósito. Vivir con propósito implica renunciar a esa necesidad constante de validación. Significa aceptar que habrá quienes no entiendan tus decisiones, quienes cuestionen tu camino, quienes incluso critiquen lo que haces. Pero eso no importa, porque el propósito no se construye desde la mirada ajena, sino desde la coherencia interna. Cada decisión debe reflejar lo que verdaderamente valoras, no lo que otros esperan de ti. Un ejemplo práctico de esto lo encontré cuando decidí cambiar mi estilo de trabajo. Había un camino seguro que todos consideraban correcto.
un puesto estable, reconocimiento fácil, rutinas predecibles, pero mi intuición me decía que necesitaba algo distinto, algo que se alineara con mis valores y mi visión de vida. Fue difícil porque muchos no comprendían por qué elegía lo incierto sobre lo seguro. Recibí críticas, dudas y advertencias, pero a la larga, al seguir mi propia dirección, descubrí una satisfacción que ninguna aprobación externa podría haberme dado. Esto también aplica en las relaciones. Muchas personas permanecen en vínculos que no les aportan nada solo para evitar el juicio o la desaprobación de otros. Pero vivir con propósito significa tener el coraje de decir no cuando algo no resuena con tus principios, de alejarse de lo que limita, de establecer límites claros, incluso si eso provoca incomodidad en los demás. La libertad y la claridad interior que obtienes al actuar así son mucho más valiosas que cualquier aceptación superficial. Renunciar a la aprobación externa no significa ser egoísta o insensible. Significa ser fiel a tu propia visión y valores. Significa comprender que tu camino no se mide por la cantidad de aplausos que recibes, sino por la profundidad de tu integridad. Cada vez que eliges tu propósito sobre la aceptación de otros, fortaleces tu confianza y tu dirección y te acercas a una vida auténtica y significativa. Vivir con propósito requiere valentía, porque la incomodidad externa es inevitable, pero cuando aprendes a sostenerte desde adentro, descubres que la única aprobación que realmente importa es la que te das a ti mismo. Una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida es que el propósito no significa vivir siempre cómodo o libre de errores. Durante mucho tiempo pensé que si hacía todo bien, si tomaba las decisiones correctas y evitaba equivocarme, mi vida se llenaría de sentido automáticamente. Pero pronto descubrí que el propósito no es un camino sin obstáculos, sino un viaje donde el dolor, los errores y las caídas no solo son inevitables, sino esenciales. Cada tropiezo tiene algo que enseñarte. Cada decepción revela lo que realmente valoras. Cada herida marca la ruta hacia tu crecimiento interior. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tomé decisiones que parecían correctas desde afuera, pero que me llevaron a fracasos que me dolieron profundamente. Sentí miedo, frustración y hasta vergüenza. Hubo días en que dudaba si alguna vez podría enderezar mi camino, si había desperdiciado tiempo valioso. Pero con el tiempo comprendí algo esencial. Esas experiencias no eran fracasos sin sentido, eran maestros disfrazados. Cada error me enseñaba algo que ningún libro o consejo podría haberme dado. Aprendí a reconocer mis límites, a identificar lo que no quería en mi vida y a reforzar mis valores. Un ejemplo muy claro ocurrió cuando emprendí un proyecto importante que terminó fallando. Al principio me sentí derrotado, pensaba que mi tiempo y esfuerzo habían sido en vano. Sin embargo, al analizar lo sucedido, descubrí que las lecciones que obtuve fueron mucho más valiosas que el resultado. Aprendí a planificar mejor, a comunicarme con más claridad, a anticipar dificultades y, sobre todo, a confiar en mi intuición mientras aceptaba la vulnerabilidad del proceso. Ese dolor, esa caída, me acercaron más a mi propósito de lo que cualquier éxito inmediato podría haberlo hecho. También he visto cómo las caídas fortalecen a quienes permanecen fieles a su camino. Personas que han perdido empleos, relaciones o incluso proyectos enteros, al principio se sienten derrotadas, pero con el tiempo esos mismos eventos revelan prioridades más claras, despiertan creatividad y determinación y los obligan a mirar hacia adentro. Lo que parecía un fracaso se convierte en un impulso para reconstruirse con más autenticidad y enfoque. Aceptar que el dolor y los errores forman parte del propósito cambia la forma en que vivimos cada experiencia. Ya no tememos equivocarnos, aprendemos a analizar, corregir y avanzar con más conciencia. Cada caída deja un aprendizaje que, sumado a otros, va delineando el camino hacia una vida más plena y significativa. El propósito no es evitar el dolor, sino usarlo como brújula. No es no cometer errores, sino aprender de ellos. No es evitar las caídas, sino levantarse con más fuerza y claridad. Y cuando empiezas a verlo así,
Cada desafío, cada tropiezo, cada momento difícil deja de ser un obstáculo y se convierte en un paso esencial para revelar tu verdadero propósito. Cuando comprendí que mi vida no podía limitarse solo a mi propio bienestar, algo cambió profundamente en mí. El propósito no se trata solo de logros, de metas personales o de reconocimiento. Se trata de cómo nuestras acciones impactan a los demás y cómo dejamos una huella que trasciende el tiempo. Aprender esto no fue inmediato. Durante años pensé que el éxito se medía por lo que acumulaba, por lo que podía mostrar, pero con cada logro sentía que faltaba algo. El verdadero propósito se revela cuando comienzas a vivir no solo para ti, sino para algo más grande. Recuerdo un momento en que decidí dedicar tiempo a ayudar a jóvenes que enfrentaban dificultades. Al principio dudaba de si podía marcar alguna diferencia. Me preguntaba si mi experiencia serviría de guía o si simplemente estaba perdiendo tiempo. Sin embargo, al compartir mis aprendizajes, mis errores y mis decisiones con ellos, observé cómo algunos comenzaron a cambiar su forma de pensar, a tomar decisiones más conscientes y a tener más confianza en su camino. Esa experiencia me enseñó que el propósito se multiplica cuando se convierte en servicio. No importa cuán pequeña creas que sea tu acción, si nace del propósito, puede tener un efecto duradero que trasciende tu vida. El servicio y el legado también se ven en gestos cotidianos. No es necesario hacer algo espectacular para impactar. Una palabra sincera, un consejo honesto, un ejemplo de integridad o de perseverancia, todo eso construye un legado silencioso que influye en quienes te rodean. He notado que las personas que viven con propósito natural y auténticamente inspiran cambios sin necesidad de imponer nada. Sus acciones hablan más que sus palabras y esa consistencia se convierte en una forma de servicio que inspira respeto y admiración genuina. También aprendí que vivir con propósito requiere equilibrio entre el cuidado personal y el servicio a los demás. No se trata de sacrificarse hasta agotarse, sino de actuar desde un lugar de coherencia y plenitud interior. Cuando estamos alineados con nuestro propósito, nuestra energía, nuestro tiempo y nuestras habilidades se vuelven herramientas poderosas para ayudar, motivar y guiar. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos puede tener un impacto positivo si se hace con intención y desde los valores que sostenemos. El legado no se construye solo con palabras o logros visibles. Se construye con la coherencia de nuestra vida, con la forma en que tratamos a los demás, con la manera en que influimos en el pensamiento y las acciones de quienes nos rodean. Lo que sembramos, aunque parezca pequeño hoy, florecerá en los demás, en sus decisiones y en sus caminos. Cada acto consciente de servicio deja una marca invisible pero profunda, y ese es el verdadero propósito que trasciende. Vivir con propósito significa dejar de lado la autocomplacencia y comprender que nuestra vida tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. Significa actuar de manera que nuestras acciones resuenen en quienes nos rodean y construyan un legado que inspire y transforme mucho después de que ya no estemos presentes. El propósito convierte la vida en un acto de servicio y deja un legado que trasciende generaciones. Ahora quiero que escuches con atención, porque esto es lo más importante que puedo decirte sobre el propósito. Una vida sin propósito es como un río sin cauce. Fluye, pero no sabe hacia dónde va y al final se dispersa sin dejar huella. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada instante que eliges vivir consciente o por costumbre, define si tu vida será un reflejo de un propósito claro o una rutina vacía. No se trata de esperar que todo esté perfecto, que tengas todas las respuestas, ni que el camino sea fácil. El propósito no se revela esperando, se construye mientras avanzas, se fortalece con disciplina, se alinea con tu coherencia interna y se multiplica cuando decides servir a algo más grande que tú. Piensa en esto. El dolor, los errores y las caídas no son señales de fracaso, sino señales de que estás en movimiento, de que estás aprendiendo y de que estás descubriendo qué es realmente importante. Cada desafío, cada tropiezo, cada momento incómodo
es una oportunidad de acercarte más a tu propósito. Cuando dejas de buscar la aprobación de otros y empiezas a escucharte a ti mismo, descubres que la única validación que necesitas es tu propia integridad y coherencia. Y cuando comienzas a vivir con esa intención, tu vida se transforma. Tus días se vuelven significativos, tus relaciones se vuelven más auténticas, tu energía se enfoca en lo esencial y tu impacto en los demás empieza a crecer de manera natural. Así que hoy te hago una invitación clara. No esperes más. No permitas que el miedo, la duda o la comodidad te mantengan en piloto automático. Toma la decisión de vivir con propósito. Hazlo con disciplina, con valentía, con responsabilidad y con coherencia. Empieza a construir tu vida como un acto de servicio, como un legado, como algo que trascienda. Cada paso que das cuenta, cada elección que haces, define tu camino y solo tú tienes el poder de decidir hacia dónde quieres ir. La vida que mereces no espera, empieza hoy. Hace años me encontraba sentado frente a un muro de tareas que nunca empezaba. Cada día encontraba una excusa. Mañana será mejor, estoy cansado, no es el momento. Y mientras yo buscaba razones, mi vida simplemente pasaba. Entonces entendí algo simple pero brutal. Nadie vendrá a rescatarte, ni la motivación, ni las condiciones ideales. La diferencia entre un hombre que avanza y uno que se estanca no está en su talento ni en su suerte, sino en lo que hace hoy, sin excusas, incluso cuando no tiene ganas. Hoy quiero mostrarte cómo construir esa mentalidad diaria. Cuando empecé a trabajar en mí mismo, creía que la mentalidad correcta vendría sola, que sentirme motivado sería suficiente para avanzar. Esperaba los días en los que todo encajara, en los que me sintiera lleno de energía y entusiasmo, pero muy pronto descubrí que esos días son la excepción, no la regla. La verdad es dura. No puedes esperar que tu ánimo marque tu camino. La mentalidad no depende de cómo te sientes al despertar, depende de lo que decides hacer. Incluso cuando tu cuerpo dice que no puede más y tu mente intenta justificar la inacción. Recuerdo una mañana en particular cuando tenía que dar una presentación importante y no había dormido casi nada. Cada fibra de mi cuerpo pedía quedarse en la cama. Podía haber inventado mil excusas. No estoy preparado, no estoy en el mejor momento, mañana será mejor. Pero aprendí que si dejaba que esas excusas ganaran, el día se escaparía sin que yo construyera nada. Me levanté, respiré profundo y me obligué a comenzar. Esa decisión, sencilla pero firme, cambió no solo esa jornada, sino mi manera de enfrentar los días difíciles. Comprendí que cada mañana es una oportunidad para elegir quién vas a ser y que elegir significa actuar primero, sentir después. Otro ejemplo que siempre recuerdo es cuando decidí correr una maratón sin haber entrenado regularmente. Mis piernas dolían, la motivación era mínima y cada noche encontraba razones para posponer la práctica. Sin embargo, puse un calendario estricto y me comprometí. Cada día haría al menos 1 kilómetro, aunque me sintiera cansado o desanimado. Al principio fue un tormento. Cada paso era una lucha contra la comodidad. Pero con cada pequeño esfuerzo sostenido, mi mente empezó a asociar disciplina con identidad. Ya no era cuestión de emoción, era cuestión de decisión. El día que terminé la maratón no fue el día que más fuerza tenía, sino el día que más decisiones firmes había tomado. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Esperar sentir ganas antes de actuar es esperar que la motivación te lleve a algún lugar. Y la motivación es efímera. La fuerza verdadera no está en los sentimientos. Está en la elección consciente de levantarte, de cumplir con lo que dijiste que harías, de sostener tu palabra incluso cuando nadie te observa. Cada decisión diaria, cada acto de coherencia contigo mismo fortalece tu mente y tu carácter de una manera que ningún impulso emocional podría lograr. Si aprendes a decidir primero y a sentir después, incluso los días más pesados se convierten en oportunidades. La mentalidad no es un regalo, no es un estado que aparece, es una construcción diaria, una práctica constante que define quién eres mucho más que cualquier resultado inmediato. Y hoy te invito a decidir aquí mismo
que tu mentalidad será firme cada día, sin excusas. Durante mucho tiempo creí que necesitaba sentirme motivado antes de hacer cualquier cosa importante. Pensaba que la energía y la inspiración eran la chispa que encendía el fuego de mi disciplina. Pero muy pronto descubrí algo que cambió completamente mi manera de vivir. La motivación no llega antes de la acción. La motivación se construye durante y después de la acción. Recuerdo mis primeros días tratando de establecer una rutina de lectura diaria. Cada mañana mi mente encontraba razones para posponer. Hoy estoy cansado, no tengo tiempo suficiente, leeré más tarde, y así pasaban los días, las semanas, incluso meses, hasta que decidí hacer algo diferente. Cada mañana, aunque no tuviera ganas, abría el libro y leía al menos una página, una sola página. Al principio parecía ridículo, casi insultante para mi orgullo, pero algo comenzó a suceder. Esa página se convirtió en 2, luego en 5, y pronto no podía imaginar comenzar el día sin ese pequeño acto. La acción había creado la motivación que tanto había esperado, y mi disciplina comenzó a sostenerse sola. Lo mismo pasó cuando empecé a entrenar físicamente. Antes creía que debía sentirme lleno de energía, motivado, incluso emocionado para ir al gimnasio. Pero las mañanas frías y los días de cansancio siempre me daban razones para quedarme en la cama. Entonces probé algo simple, me obligaba a ponerme la ropa de entrenamiento y dar solo los primeros pasos hacia el ejercicio, aunque no tuviera ánimo. Muchas veces solo era calentar, caminar un minuto o hacer un par de repeticiones. Sin embargo, una vez empezaba, la resistencia desaparecía y la acción me llevaba a terminar la rutina completa. La motivación no había aparecido de golpe, se había generado en el momento, a medida que actuaba. La acción se convirtió en motor de impulso, no al revés. En la vida diaria esto se refleja en tareas ordinarias. Responder un correo difícil, enfrentar una conversación incómoda, avanzar en un proyecto que parece enorme. Esperar sentir inspiración es esperar que algo externo valide tu esfuerzo. La realidad es que nadie va a encender tu fuego, nadie va a crear tu impulso por ti. Cada paso que das, cada tarea que cumples, aunque no tengas ganas, fortalece tu voluntad, refuerza tu identidad y genera un estado interno donde avanzar ya no es una opción, es la consecuencia natural de lo que decidiste hacer. La lección es simple. No busques sentirte motivado primero. Empieza primero y deja que la motivación te siga. Cada acción pequeña, repetida y constante construye la energía, la claridad y la confianza que antes buscabas en vano. La motivación no es un regalo, es un efecto secundario de tu compromiso con la acción. Hoy te invito a moverte, a empezar incluso cuando no tienes ganas, y verás cómo la energía para continuar aparece sola. Durante años viví pensando que la disciplina era sinónimo de rigidez, de sacrificio, de hacer cosas que no quería hacer como si fueran castigos autoimpuestos. Creía que mantener hábitos estrictos me haría infeliz, que obligarme a cumplir con mis metas sería un peso constante sobre mis hombros. Pero con el tiempo aprendí algo que cambió completamente mi perspectiva. La disciplina no es castigo, es la forma más pura de libertad que puedes experimentar. Recuerdo claramente cuando comencé a organizar mi día desde temprano, levantándome a horas que nunca había considerado posibles. Al principio cada alarma parecía una tortura. Mi cuerpo y mi mente protestaban. Sin embargo, con cada día que cumplía con esa rutina, empecé a notar algo inesperado. Ya no me sentía esclavo del tiempo ni de mis emociones. Mis mañanas dejaban de ser caóticas. Dejaba de perder horas buscando motivación y en cambio podía dedicarme a lo que realmente importaba. Esa libertad de controlar mi propio día, de decidir cómo iba a empezar, se convirtió en una fuerza silenciosa que nadie me podía quitar. Otro ejemplo fue con el ejercicio físico. Antes pensaba que levantarme a correr o entrenar pesaba como un castigo, hasta que entendí que cada sesión completada me daba autonomía sobre mi cuerpo y mi mente. Cada repetición no era un sufrimiento. Era un acto de poder. Podía elegir mi compromiso, podía decidir cómo reaccionar frente al cansancio.
Con el tiempo, esa disciplina me permitió enfrentar días difíciles con calma, resolver problemas sin perder claridad y sostener mi palabra conmigo mismo incluso cuando nadie más estaba mirando. Esa sensación de depender de mí mismo y no de impulsos o circunstancias externas es la verdadera libertad. La disciplina también redefine la relación con la culpa y la procrastinación. Cuando no cumples lo que dijiste que harías, sientes que algo te pesa, que estás limitado. Pero cuando actúas consistentemente, cada tarea cumplida, cada hábito sostenido, elimina esa carga. No hay necesidad de pelear contra la flojera, ni de lamentarse por lo que no hiciste. La disciplina te da un terreno firme, un espacio donde tu mente y tu vida funcionan sin caos, sin excusas. Esa es la libertad de la que hablo, no la que te da a hacer lo que quieres en el momento, sino la que te permite hacer lo que debes hacer sin que el miedo, la duda o el cansancio te dominen. Con el tiempo entendí que los hombres que parecen tenerlo todo controlado no son aquellos que evitan el esfuerzo, sino los que usan la disciplina para crear orden en su vida. La disciplina no limita, expande, te da la capacidad de decidir cómo usar tu tiempo, tu energía y tu atención. Cuanto más disciplinado eres, más dueño eres de tu vida, más opciones tienes, más poder interno acumulas. Hoy te invito a ver la disciplina no como un castigo que debes soportar, sino como una herramienta que te libera y te permite construir la vida que realmente deseas. Desde joven aprendí una lección que cambió mi forma de vivir. Cada excusa que aceptamos tiene un costo silencioso. Al principio no lo veía. Me decía a mí mismo, no pasa nada si lo dejo para mañana, hoy estoy cansado y habrá otra oportunidad. Pero con el tiempo, esas pequeñas concesiones acumuladas comenzaron a construir una vida de mediocridad silenciosa. Cada excusa parecía inofensiva en el momento, pero cada una entrenaba mi mente a rendirse, a posponer, a justificarme antes de intentar. Lo que parecía comodidad momentánea se transformaba en pérdida de confianza y en un hábito que debilitaba mi carácter. Recuerdo mis primeros años tratando de aprender un idioma. Me prometía estudiar cada día, pero mi mente encontraba siempre razones para detenerse. Hoy estoy ocupado, no tengo ganas, será mañana. Los meses pasaban y mi progreso era mínimo. Cada excusa reforzaba una identidad que decía, no soy constante. No puedo sostener un compromiso conmigo mismo. Hasta que un día decidí cambiar la narrativa. Cada acción contaba, aunque fuera mínima. Solo 10 minutos de estudio diarios, consistentes, sin excusas. Y algo poderoso sucedió. Cada día que cumplía, mi identidad se ajustaba. Ya no era alguien que planeaba estudiar. Me convertí en alguien que cumple con lo que promete, aunque nadie esté mirando. Ese principio se aplica en todas las áreas de la vida. Cada tarea que evitas, cada conversación difícil que pospones, cada decisión importante que dejas para más tarde, te entrena en la vía de la excusa y la postergación. Pero cada acción, por pequeña que parezca, te entrena en la vía opuesta, la del compromiso, la de la responsabilidad, la de la fuerza interna. La identidad no se forma en grandes gestos, se forma en decisiones ordinarias sostenidas en la repetición de actos que dicen a tu mente quién eres realmente. En mi experiencia con la escritura diaria también lo noté. Al principio, la disciplina de escribir cada mañana parecía un peso, pero con cada página completada, cada idea plasmada, aunque fuera simple, reforzaba mi identidad como alguien creativo, alguien constante. La acción construía mi confianza silenciosa, mientras que cualquier excusa me hacía dudar de mi capacidad y me dejaba atrapado en la frustración de no avanzar. La acción genera evidencia interna, la excusa genera deuda interna. Por eso, cada vez que sientas la tentación de justificarte, recuerda, cada excusa tiene un precio invisible que se acumula con el tiempo. Y cada acción que tomas, aunque pequeña o incómoda, es un voto a favor del hombre que quieres ser. Con el tiempo, la suma de tus decisiones ordinarias se convierte en identidad. No hay atajos, no hay magia, solo consistencia y responsabilidad.
Si aprendes esto, tu vida deja de estar gobernada por justificaciones y empieza a estar gobernada por quien realmente decides ser. Durante mucho tiempo pensé que para avanzar necesitaba momentos heroicos, grandes esfuerzos visibles, decisiones extraordinarias que mostraran al mundo que estaba cambiando. Creía que la transformación venía de gestos épicos, de sacrificios que dolieran y fueran recordados. Pero con el tiempo descubrí que esa mentalidad es engañosa. Los gestos heroicos son poderosos, sí, pero son raros y no sostenibles. No es la excepción la que define quién eres. Son las acciones pequeñas, repetidas y constantes las que construyen identidad y resultados reales. Recuerdo cuando empecé a mejorar mi salud. Al principio pensaba que necesitaba entrenamientos largos, dietas complicadas, cambios radicales de un día para otro. Intenté jornadas completas de ejercicio, dietas estrictas que apenas podía mantener y al poco tiempo abandonaba. Me sentía frustrado y creía que había fracasado. Hasta que decidí cambiar mi enfoque, caminar todos los días 15 minutos, añadir una comida saludable más al día, hidratarme correctamente, pequeños gestos, mínimos cambios, sostenidos sin excusas. Con semanas y meses de consistencia, no solo vi resultados físicos, sino que mi confianza aumentó, mi energía cambió y lo más importante, construí un hábito que se volvió automático. Esa pequeña constancia diaria era más poderosa que cualquier esfuerzo heroico que había intentado antes. Lo mismo ocurre con la disciplina mental y profesional. Cada decisión de cumplir con tu palabra, cada bloque de trabajo realizado sin aplazarlo, cada hábito cotidiano sostenido, se acumula silenciosamente hasta convertirse en una fuerza imparable. Mientras que un gesto grande puede impresionar a otros por un momento, no deja marca duradera en tu carácter ni en tu capacidad de sostener resultados. Lo que realmente cambia tu vida es la repetición diaria de lo que ya sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. En mi vida personal, esto se manifestó también en la escritura y la lectura diaria. No escribía novelas completas en un día, ni leía 100 páginas de golpe. Simplemente escribía una página, leía un capítulo, día tras día, semana tras semana. Esos pequeños actos sostenidos se convirtieron en una disciplina sólida que me permitió terminar libros, proyectos y planes que antes parecían imposibles. Cada gesto cotidiano reforzaba mi identidad como alguien que cumple, como alguien capaz de avanzar sin depender de la inspiración momentánea. Por eso nunca subestimes las pequeñas acciones. No busques la motivación para hacer algo enorme. Haz lo que puedas hoy, aunque sea mínimo. La suma de esos actos invisibles construye más fuerza y dirección que cualquier gesto heroico aislado. El poder real no está en un momento excepcional, sino en la repetición silenciosa que forma tu carácter y sostiene tus resultados. Cuando lo entiendes, la vida deja de depender de momentos de inspiración y empieza a depender de tu consistencia diaria. Cuando era más joven, cada vez que algo se ponía difícil, cada vez que sentía incomodidad, mi primer instinto era retroceder. Me decía a mí mismo, esto no es para mí, quizá no estoy listo, tal vez debo esperar un momento mejor. Pero con los años entendí algo fundamental. La incomodidad no es una señal de fracaso, es la brújula que señala que estás creciendo. Cada vez que tu mente te dice que pares, que busques comodidad, que evites la tensión, en realidad te está recordando que estás saliendo de tu zona conocida. Y fuera de esa zona es donde ocurre la transformación verdadera. Recuerdo mis primeros días enseñando a grandes grupos. Sentía nervios, inseguridad y miedo de no ser suficiente. Cada palabra, cada paso frente al público me generaba incomodidad. Podía haberme rendido pensando que no estaba hecho para eso, pero decidí enfrentar ese malestar. Día tras día me obligaba a sostener la incomodidad, hablar aún temblando, preparar más de lo que creía necesario, escuchar preguntas difíciles sin evasión. Con el tiempo, esa incomodidad se convirtió en fuerza. Aprendí que cada momento incómodo era un entrenamiento silencioso para mi carácter, para mi confianza, para mi capacidad de liderar sin depender de la facilidad o del aplauso. En la vida diaria también lo veo constantemente. Cuando trabajas en proyectos grandes, aprendes nuevas habilidades o enfrentas conversaciones difíciles, la incomodidad es inevitable. Al principio duele, genera resistencia, te hace querer retroceder.
pero si decides sostenerla, si decides actuar a pesar de la tensión, te estás transformando. Esa incomodidad es una señal de que estás construyendo capacidad, resiliencia y carácter. Evitarla solo mantiene tu vida en lo familiar, en lo seguro, en la mediocridad silenciosa. Una vez en mi rutina de entrenamiento físico, decidí aumentar la intensidad más de lo habitual. Mis músculos ardían, mi respiración se volvía difícil y cada fibra de mi cuerpo quería detenerse. Pero seguí. Y no solo mejoró mi resistencia, sino que también aprendí algo más profundo. Cada límite que parecía insoportable, cada incomodidad que intentaba detenerme, era en realidad una oportunidad para expandir mi fuerza interna. Cada vez que aceptamos la incomodidad, la atravesamos y seguimos. Entrenamos nuestra mente para sostener la presión, nuestra identidad para resistir desafíos y nuestro carácter para no depender de la facilidad. La incomodidad no es tu enemiga, es tu maestra. Cada vez que aparece, te está mostrando que estás avanzando, que estás dejando atrás lo conocido y que estás construyendo algo más grande que tu yo cómodo y seguro. No te engañes creyendo que solo los momentos agradables producen resultados. Son los momentos incómodos los que definen quién eres y quién puedes llegar a ser. Si aprendes a recibir la incomodidad como señal de crecimiento y no de fracaso, transformas tu vida. Cada desafío se convierte en un peldaño y cada resistencia en un recordatorio de que estás avanzando, incluso cuando no se siente fácil. Durante mucho tiempo creí que para ser disciplinado necesitaba pelear contra mi mente, gritarme, humillarme cada vez que sentía pereza o duda, cada vez que no cumplía con lo que decía. Mi primer instinto era castigarme mentalmente, reproches internos, autocrítica despiadada, compararme con otros que parecían más fuertes, pero con el tiempo entendí algo que cambió todo. La mente no es un enemigo a derrotar, es un aliado que necesita dirección clara, no castigo. Liderarla transforma tu vida, pelearla solo desgasta tu fuerza y tu concentración. Recuerdo mis primeros años en el entrenamiento físico. Al principio, cada vez que sentía cansancio, mi mente me decía, ya basta, hoy no toca. Mi reacción fue luchar contra esa voz. Me gritaba, me presionaba, me castigaba mentalmente por no tener fuerza suficiente. Funcionaba a veces, pero a menudo me agotaba antes de empezar siquiera. Hasta que probé otra estrategia. En lugar de pelear, decidí liderar. No me decía debería ser más fuerte, sino entiendo que estás cansado, pero vamos a avanzar juntos. Cambié el reproche por dirección clara. Primero un paso pequeño, luego otro. La mente respondió. Ya no era resistencia constante, era colaboración silenciosa. Aprendí que la disciplina no surge de la autocrítica feroz, sino de la acción sostenida, guiada por claridad interna. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Cuando tienes miedo de un proyecto, dudas antes de hablar en público o evitas decisiones difíciles, tu mente genera resistencia. Si la castigas, aparece frustración, culpa y ansiedad. Pero si la lideras, le das instrucciones claras. Hoy haré esto. Aunque sea difícil, tomaré un paso a la vez. Esa firmeza amable, ese liderazgo consciente, convierte la resistencia en acción, la duda en oportunidad y la presión en crecimiento. Una vez, mientras escribía un proyecto importante, sentí bloqueo total. Mi mente decía, no estás listo, espera, haz algo más fácil. Antes me habría martillado con reproches internos y probablemente habría abandonado. Esta vez simplemente la escuché, reconocí la tensión y le di un camino concreto. Escribe solo un párrafo, luego otro, no todo a la vez. Con esa dirección, mi mente dejó de pelear y en lugar de sabotearme, empezó a colaborar. Esa experiencia me enseñó que liderar la mente no es suavidad, es estrategia. No es indulgencia, es efectividad. Cuando lideras tu mente, te conviertes en alguien que cumple incluso cuando no tiene ganas, que avanza aunque haya miedo, que sostiene su palabra aunque el impulso falle. No necesitas motivación constante ni fuerza de voluntad infinita. Solo necesitas claridad y dirección internas. Castigarla solo genera ruido, ansiedad y agotamiento.
Liderarla crea hábito, identidad y resultados sostenibles. La clave está en entender que cada pensamiento de resistencia no es enemigo, es información. Escúchalo, entiende por qué aparece y luego decide conscientemente tu acción. Esa forma de guiarte transforma la disciplina en algo natural, estable y poderoso. Cuando lideras tu mente en lugar de castigarla, tu vida deja de depender de fuerza externa y empieza a depender de tu claridad interna. Cuando era más joven, pasaba horas sintiéndome ocupado, pero avanzando muy poco. Tenía listas interminables de cosas por hacer, ideas por implementar y metas que debería alcanzar. Pero al final del día sentía que nada había cambiado realmente. La razón era simple. Mi mente estaba dispersa y cada pequeña distracción se convertía en una excusa para posponer lo que importaba. Aprendí que la excusa no surge solo de pereza o miedo, surge de la confusión y la falta de claridad. Cuando no sabes qué es realmente importante, la mente encuentra 1000 razones para no actuar. En mis primeros años de trabajo, por ejemplo, me asignaban múltiples proyectos y sentía que debía atenderlos todos al mismo tiempo. Cada tarea parecía urgente, cada decisión parecía crítica y yo me encontraba constantemente justificando retrasos. Primero termino esto, luego lo otro, mañana estaré más concentrado, ahora no tengo tiempo suficiente. Todo era excusa. La solución apareció cuando entendí que la claridad es más poderosa que la motivación. Empecé a preguntarme, ¿qué tarea, si la completo hoy, hará la mayor diferencia en mi vida o mi trabajo? Cuando respondí a esa pregunta, todo se volvía simple. No más listas interminables, no más decisiones difusas, solo un objetivo claro y un enfoque absoluto. La claridad reduce excusas porque elimina el terreno de la duda. Cuando sabes exactamente lo que toca hacer, la mente no necesita debatir ni justificar. Por eso empecé a aplicar un método sencillo. Cada mañana definía una sola prioridad innegociable. Todo lo demás se subordinaba a esa acción esencial. Si completaba ese objetivo, el día estaba ganado. Si no lo hacía, me enfrentaba a la verdad sin adornos. No había excusas, solo responsabilidad. Esa práctica cambió mi relación con el tiempo y con la disciplina. La confusión desapareció y con ella las justificaciones automáticas que antes me detenían. Incluso en lo personal, cuando quería mejorar mis hábitos, la claridad fue clave. Decidí que, sin importar qué, iba a entrenar al menos 20 minutos cada día. Nada de excusas sobre cansancio, clima o distracciones. La regla estaba clara. Si es hora de entrenar, se entrena. Con un objetivo simple y enfocado, la resistencia interna se volvió manejable. Cada día que cumplía, reforzaba mi identidad como alguien que cumple. Y cada día que fallaba, me recordaba que sin claridad y enfoque, cualquier justificación parecía convincente. El enfoque también implica decir no a lo que no importa. Cada vez que aceptamos tareas, compromisos o actividades sin evaluar su valor real, abrimos la puerta a excusas futuras. Aprendí a filtrar lo irrelevante, a priorizar lo que realmente mueve mi vida hacia adelante y a concentrar energía donde realmente tiene impacto. Esa disciplina de la claridad convierte la acción en algo natural y deja la excusa sin espacio para crecer. Cuando defines con precisión tu dirección y concentras tu esfuerzo en lo esencial, la excusa se desvanece. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque ya no hay confusión que la sostenga. La claridad y el enfoque no solo reducen excusas, transforman tu capacidad de avanzar de manera consistente y consciente. Cuando era más joven creía que la disciplina era algo que se mostraba en grandes gestos. Terminar un proyecto enorme, dar una charla perfecta, lograr un objetivo visible, pero muy pronto descubrí que esos momentos heroicos no definían mi carácter. Lo que realmente construía quién era, lo que realmente moldeaba mi fuerza interna, era la repetición silenciosa de pequeñas acciones día tras día. La consistencia es lo que convierte la intención en realidad y esa constancia es, en esencia, respeto hacia uno mismo. Cada vez que eliges cumplir aunque nadie mire, cada vez que sostienes tu palabra interna, estás diciendo yo me tomo en serio, yo valgo mi compromiso. Recuerdo cuando empecé a entrenar en serio, no siempre tenía ganas,
Muchas mañanas el cuerpo estaba cansado, la mente quería dormir un poco más. Podría haberme dicho, hoy descanso, mañana compenso. Pero si lo hacía, estaba enseñando a mi mente que mis excusas tenían poder. En cambio, decidí levantarme y cumplir, incluso cuando era incómodo. Esos días pequeños, repetidos, sin falta, fueron los que realmente transformaron mi fuerza física y mental. Lo mismo ocurrió con la escritura, con el estudio, con cualquier hábito que intenté desarrollar. Los días en los que me forzaba a empezar, aunque no tuviera ganas, fueron más valiosos que cualquier día en que todo parecía perfecto. La consistencia también es una forma de proteger tu identidad. Si dices que eres alguien que cumple con sus compromisos solo cuando se siente inspirado, entonces tu identidad depende del ánimo, no de tu palabra. Pero cuando cumples sistemáticamente, sin excusas, tu identidad se vuelve sólida. La confianza silenciosa nace de esos actos repetidos. Cada acción cumplida, por pequeña que sea, fortalece la voz interna que dice, puedo confiar en mí mismo. Esa voz, a largo plazo, es más poderosa que cualquier motivación externa o aplauso. Un ejemplo práctico de esto ocurrió con mi rutina de aprendizaje. Quería leer y reflexionar todos los días, pero al principio eran solo 10 minutos. 10 minutos que parecían insignificantes. Pero al repetirlos cada día, construí un hábito que me permitió leer libros completos, escribir ideas y realmente transformar mi manera de pensar. No fue el gran esfuerzo heroico lo que marcó la diferencia, sino la fidelidad silenciosa a mi rutina. La consistencia demuestra respeto por tu propio tiempo, por tu propio potencial, por la persona que estás construyendo. Ese respeto propio se refleja también en cómo tratas tu mente y tu cuerpo. Ignorar tus compromisos contigo mismo es una forma de desvalorizar lo que puedes lograr. Cada día que cumples, por más pequeño que sea el acto, te dices a ti mismo que tu palabra importa, que tu esfuerzo importa, que tu vida importa. La consistencia no es aburrida ni rígida. Es poderosa porque crea estabilidad y confianza internas que ningún obstáculo puede destruir. Cuando comprendes esto, dejas de buscar validación externa. Ya no importa si otros reconocen tu esfuerzo. Lo que importa es que tú sabes quién eres y que estás construyendo tu carácter paso a paso. La consistencia no es heroica, es respeto propio. Cuando era más joven, solía pensar que el futuro se construía con grandes planes y promesas audaces. Me decía a mí mismo, mañana voy a entrenar más duro, mañana estudiaré más, mañana me levantaré temprano, pero pronto descubrí una verdad incómoda. Mañana no existe hasta que llega. Y cuando llega, a menudo traía nuevas excusas y nuevas razones para posponer. Si dependes de la motivación del momento o de promesas vagas, tu futuro se desvanece en intenciones sin acción. Aprendí que lo que determina quién serás no son las ideas, no son los sueños, no son los discursos motivacionales, sino lo que haces hoy, en el momento presente, incluso cuando no tienes ganas. Recuerdo mis primeros días trabajando en hábitos de lectura y escritura. Quería mejorar mi capacidad de concentración, pero mi mente siempre buscaba comodidad. Podía prometerme mañana leeré 1 hora, pero cada mañana era la misma batalla interna. Hasta que entendí que la promesa por sí sola no valía nada. Lo que cambiaba todo era sentarme y empezar, aunque fueran solo 10 minutos. Esos 10 minutos de acción se convirtieron en 20, luego en una rutina diaria que me dio consistencia y confianza. El futuro que imaginaba no llegó porque pensara en él. Llegó porque cada mañana tomé una decisión concreta y repetida de avanzar, aunque fuera poco. Esta lección se aplica a todo en la vida. Querer construir una carrera, mejorar tu salud, fortalecer tu carácter o cambiar tu mentalidad no depende de sentirse inspirado o de esperar la emoción correcta. Depende de las pequeñas acciones de hoy. El entrenamiento físico que haces aunque estés cansado, la página que escribes aunque no tengas ideas brillantes, la conversación difícil que afrontas aunque prefieras evitarla, todo suma para tu futuro. Cada acto, por mínimo que parezca, es un voto silencioso por la persona que estás eligiendo ser mañana. En mi experiencia, la diferencia entre quienes avanzan y quienes solo sueñan es que los primeros actúan hoy sin buscar aplausos ni resultados inmediatos.
Mi propia disciplina en la mañana, levantándome a horas incómodas, trabajando en mis proyectos y sosteniendo mis hábitos, ha sido mucho más poderosa que cualquier plan que haya escrito en papel. La acción diaria crea momentum, y ese momentum es lo que convierte promesas en realidad, sueños en identidad. El futuro no se gana con motivación pasajera ni con promesas que solo escuchas en tu mente. Se gana con decisiones presentes, con acciones repetidas, con constancia silenciosa. Cada día que eliges cumplir, aunque no te sientas listo, estás depositando energía real en tu futuro. Cada excusa que ignoras, cada hábito que sostienes, cada esfuerzo pequeño pero firme construye la base de lo que serás. Tu mañana depende de tu hoy. Cada decisión consciente es un ladrillo que sostiene tu futuro. Actúa ahora, sin esperar permiso, sin esperar motivación, sin esperar condiciones perfectas. El futuro se gana hoy. Ahora entiendes algo fundamental. La vida no espera. Cada día que pospones, que buscas excusas, que confías en la motivación momentánea, estás renunciando silenciosamente a tu futuro. No hay héroes en la espera. No hay transformación en la indecisión. La mentalidad de cada día no se construye en grandes gestos ni en momentos de inspiración. Se construye en la repetición constante, en la acción silenciosa, en el compromiso inquebrantable con tu palabra. Cada mañana es un examen de tu carácter. Cada decisión, aunque pequeña, define quién serás mañana. Levantarte cuando quieres quedarte, actuar cuando quieres esperar, cumplir aunque nadie vea, eso es lo que crea hombres que no necesitan excusas. La disciplina que hoy sientes como pesada, como incómoda o incluso injusta, es la misma disciplina que te dará libertad mañana. Libertad de dudas, libertad de culpa, libertad de estar a merced de tu estado de ánimo. Cada acción construye identidad, cada excusa debilita. Cada paso sostenido, cada hábito repetido, cada compromiso honrado te convierte en alguien confiable, fuerte, imparable. Mira a tu alrededor. Los hombres que avanzan no son necesariamente más talentosos, más inteligentes o más afortunados. Son hombres que decidieron actuar una y otra vez cuando no tenían ganas, cuando estaban cansados, cuando nadie aplaudía. Esa repetición crea fuerza invisible, carácter silencioso, identidad firme. No subestimes el poder de lo pequeño sostenido. No esperes motivación, no esperes condiciones ideales, no esperes aprobación, solo actúa. Y cuando mires atrás, descubrirás algo increíble. No fueron los días fáciles los que te formaron, no fueron los momentos inspirados, sino cada día común, cada decisión silenciosa, cada acción tomada aún sin ganas. Ese es el poder de la mentalidad diaria. Ese es el poder de decir no hay excusas. Ese es el poder de tu vida en tus manos. Hoy, aquí, ahora, decide que vas a actuar y no mañana, no cuando te sientas listo, hoy, porque tu futuro no se gana con palabras ni promesas, se gana con decisiones sostenidas y acción constante. No hay excusas.